Anspruch von 82 Jahren. Anspruch von 82 Jahren. Tal cual les dije en el avance, tema picante para hoy, como es la actividad del médico clínico. Para mí, el médico clínico debería volver a ocupar el lugar princeps, fundamental del tratamiento de un paciente. Después los especialistas, qué sé yo, pero tiene que dirigir el director de orquesta, tiene que ser el médico clínico. Y hoy tenemos un gran médico clínico con nosotros, que es el doctor Lucio Criado, médico clínico, especialista en clínica médica, investigador, docente, facultad, UBA, UCA, Litoral y muchas cosas más. Viaja todo el tiempo, es difícil encontrarlo, pero cuando uno lo encuentra, está, lo encuentra. Es un hombre que a lo largo de su trayectoria escucha muy bien, es natural en él. No sé si esto se transmite en la facultad, pero es natural en él el escuchar, acompañar, no criticar al paciente, respetarlo. Porque no hay que criticar a los pacientes, los psicoanalistas tampoco. Igual los pacientes se sienten criticados en cualquier intervención, pero no importa, ¿no es cierto? Hay que tratar de ir sacando esa idea del dedito acusador, tanto de los médicos clínicos como los psicoanalistas. No somos más que los pacientes, somos iguales que los pacientes, con una sabiduría, un conocimiento que nos permite intervenir en cada uno de los casos. Muchas gracias por los mails. La verdad fue una belleza el tema de Tamara Landón, hablando de la relación de la madre con el feto, ya en la fecundación, con el óvulo. Es una gran investigación que es aplaudida y resistida. Pero evidentemente, Gustavo, a la audiencia le gustó. Así que, Tamara, el francés que hablaste fue... El francés no, el castellano que hablaste fue excelente. Se entendió. Se entendió por ahí más que otros psicoanalistas que hablan castellano. El asunto es cómo se habla. Luego de la pausa comercial vamos al encuentro con el doctor Lucio Criado y que estamos próximos al Congreso de la SAM Internacional, la SAM, Sociedad Argentina de Medicina, que en este momento preside el doctor Lucio Criado, va rotando, es muy democrática, es muy ágil, realmente es una sociedad pujante. Así que luego de la pausa vamos al encuentro con Lucio. Para vivir hay que tener un gran amor para vivir. En el centro del país, el centro de las tendencias. Todas las tendencias, toda la diversión. Patio Olmos Shopping. Prepárate para disfrutar una experiencia única. Patio Olmos Shopping. Córdoba, Argentina.
Shopping. El sur tiene mucho encanto. Y ahora, vení a conocer el nuevo Sodimac Home Center en Boulevard Shopping. Para vivir hay que tener un gran amor para vivir. Acá estamos con el doctor Lucio Criado. Hace mucho que no venís. Tenés razón, te tenía abandonado, te pido perdón. No, pero viste cuando te recibieron acá en Sí, Dimar sí. con ese cariño, te recuerdan. Totalmente, yo también lo recuerdo, pero bueno, la gente es caliente. Sos muy dinámico vos. ¿Qué te parece el título del programa de hoy? Creo que los clínicos tenemos que asumir un rol protagónico en este modelo de salud, que bueno, es el desafío que está por delante. Tenemos que aprender a trabajar en equipo cada vez más. Este famoso concepto de derivar un paciente, no, ahora hay una palabra que utilizan algunos de mis colegas que a mí me gusta mucho, que es la palabra de cogestión. Significa gestionar la salud. Necesito que la nutricionista me ayude, que el profesor de actividad física me ayude, que el farmacéutico le consiga los remedios apropiados, que el laboratorio me informe en tiempo y forma, que la secretaría y el sistema de salud me consiga los turnos y no, tiene dentro de 97 días, con lo cual el paciente hoy tiene que verme. O sea, la cogestión involucra a muchos actores y nadie es primordial, todos somos necesarios. Y esta es una nueva mirada que hay que darle a la salud, porque si no, está en la crisis que hoy estamos viviendo. Pero el Y los- director de orquesta, tal cual decía, Sí, tiene que ser totalmente. el médico clínico. Pero nosotros somos los directores de orquesta, pero Exactamente. necesito que el violín suene bien, que la trompeta suene bien. Para eso tenés que saber de todo. Sí, sí. Ese es Bueno. lo más jodido, ser médico clínico, porque Bueno, hay tenés que que saber formarse de para todo. eso. Hay que formarse para eso. Hay que recertificar cada 5 años. Tenemos que capacitarnos para eso, pero también tenemos que respetar, porque el respeto del primer violinista hace que esta obra de arte sea perfecta. ¿Y qué te parece? Y cuando todos quieren sonar más que el otro, la orquesta no suena como corresponde. Entonces, yo tengo que comprender que la persona es una persona que tiene un cuerpo que necesita un tratamiento, una psiquis que necesita un tratamiento, una nutrición que tiene que ser armónica. Y La todo- nutrición, la alimentación, por favor, doctores. Bueno, hay que recrear un modelo nutricional que sea mucho más sano que el contemporáneo. Sí. Hay que recrear un modelo de convivencia donde la educación esté centrada en cómo vivo, cómo como, qué actividad física hago, cómo cuido mi cuerpo, porque lo único que tengo en esta historia, yo siempre le digo a mis pacientes, tu mejor jubilación no es tener una buena jubilación. Entrada económica. Tu mejor jubilación es llegar a los 70 sano, tener una cabeza para pensar, tener unas piernas que te ayuden a caminar. Esa es la mejor jubilación. Para eso tenemos que acompañar a los pacientes a lo largo de toda la vida. Y la otra cosa interesante, hace unos días atiendo a un chico de 36 años, una enfermedad que probablemente viva muchos años más que yo. Y le digo, además, no solamente tengo que pensar en cuidarte, curarte, acompañarte, sino quién va a ser el que va a seguir después que yo no esté, porque vos me vas a sobrevivir a mí. ¿Y qué enfermedad tenía el chico? Es un diabético, 2, que iba a mejorar con dieta y actividad física sin duda, pero él va a vivir más que yo. Entonces yo también tengo que pensar, ¿quién va a ser el que siga la misma línea de pensamiento? Pero sos muy joven, che, ¿qué te pasa, Lucio? 32 años tiene la mitad que yo, con lo cual significa que yo no voy a cruzar esa barrera, pero también cuando uno piensa esto, tiene que pensar, el pediatra no debería en algún momento, no por calendario, sino cuando el pediatra y el paciente joven se dan cuenta que llegó el momento de pasar a un adulto, traspasar esa historia y decir, mira, me parece que con este vos podés seguir la misma línea. Claro. Bueno, entonces una Claro. salud centrada en la persona. Está totalmente cortado. eso. Cumpliste 14 años, No te atiendo chau. más. Bueno, estas son las cosas que tenemos que empezar a hablar. ¿Vamos a seguir atendiendo por dogmas o vamos a empezar a contemplar a la persona como lo más importante? Y ahí es donde tenemos que empezar a construir un modelo de salud donde el centro sea la persona. Es Ahora, vos viste que hay pacientes, no sé ahora, ¿no?
que le gusta el médico autoritario que le da tranquilidad. Sobre Sí. todo los oftalmólogos, Bueno, los cirujanos. Esto está perfecto y el paciente no ve nada. bueno, pero el famoso cuento. El traumatólogo dice la operación fue un éxito y el paciente está todo doblado. pero, Haga vida normal. ¿Qué es vida normal? Para vos vida normal es una cosa, Bueno. para mí es otra. No investigan nada, no saben Pero nada yo te del pregunto paciente. esto. Entre dos pacientes que tienen 150 de presión y 200 de colesterol, uno feliz y otro infeliz, ¿quién se muere antes? El infeliz. Bien, ¿cuál es el parámetro de laboratorio? ¿Qué tomografía, resonancia, estudio complementario le hicimos para darnos cuenta que esa persona tenía mayor riesgo? El amor, los Bien. afectos, los Entonces, vínculos. ¿por qué no incluimos la pregunta, además de que usted come, se hace actividad física, qué remedios toma, usted feliz en la consulta médica? ¿Por qué no la incluimos? Pero hay una distorsión actualmente en la alimentación muy grande. Hay una moda que se llama veganismo. Ah, bueno, eso es otro capítulo, sí, sí. Es otro capítulo Totalmente. que vos debes conocer muy bien, donde no es lo mismo un cacho de carne de ternera que un cacho de lomo además, o un pedazo de cerdo. No es lo mismo. Pero yo necesito muchas que proteínas porotos. en mi formación. Después de los 50, vos cuando llegues me contarás, Ay, qué lindo que... necesitamos tener una nutrición cada vez más equilibrada, Claro. porque nuestro cuerpo no va a crecer más, al contrario. O sea, hasta los 25 o 30 años tenemos posibilidad de hacer músculo, hacer esto. Después tenemos que empezar a contemplar que nuestra nutrición sea lo más sana posible para mantenernos sanos. Y eso también tiene que ser un nuevo Pero desafío. El paciente tiene que ir viendo. Por ejemplo, dice, si como menos a la noche, Sí, me siento mejor. por supuesto. Si no como alguna noche, tomo un tecito, una tostadita, qué sé yo, me siento mejor a la mañana. Hay que dejarle el espacio al paciente para que piense y maduro en su Pero autoconocimiento. hay un Dice, esto es así, esto es así. Ah, bueno. No lo dejas Pero pensar. hay un viejo proverbio que dice, desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un pordiosero. Sí, sí. Lo cual, esto significa que nosotros debemos cada vez llegar a la noche con menos calorías para descansar mejor, porque es el periodo en el cual recomponemos nuestras células. Durante la noche, si uno duerme bien, libera una hormona, que es la famosa melatonina, que contribuye a que las células que reparan nuestro organismo funcionen armónicamente, y entonces de esa manera uno logra poder tener el famoso sueño reparador, que es aquel que hace que a la mañana siguiente yo me sienta Y enérgico. yo te hago un complemento desde el psicoanálisis. Durante la noche, durante el dormir, como decía Aristóteles, hay actividad anímica todo el tiempo. No duermen ni las neuronas ni el psiquismo. Y aparecen los sueños. El sueño produce la descarga para que se produzca una homeostasis, una armonía físico-química cerebral. Para mí dormir es fundamental. Si uno no duerme como corresponde, se Exactamente. enferma. Hay una cosa que se llama fase REM, que es una fase en la cual... Del sueño. Claro, solamente se mueven los ojos y el diafragma Nistagmus. para poder respirar, y es ese momento donde uno tiene la fase más relajatoria de nuestro cuerpo, baja la frecuencia cardíaca, baja la tensión arterial, y todo nuestro sistema biológico aprovecha ese espacio para recomponerse. Bueno, eso hay que preservarlo. Él me habla de la biología y yo le hablo de los sueños. No, bueno, complementamos con Lucio. Quien sueña, aún siendo pesadillas, puede ponerle un montón de imágenes a cosas que están Lo dentro que de uno. pasa es que la pesadilla es un sueño, como decía Bion, que no pudo ser soñado. Interrumpe el dormir. Sí. La pesadilla, todo aquello que interrumpa el dormir, es una pesadilla mientras no se demuestre lo contrario. Totalmente. Absolutamente. Aunque la presentación sea, qué sé yo, maravillosa, es una pesadilla. Para mucha gente, algo maravilloso es una pesadilla. Ah, bueno. Esa es
los conflictos del ser humano. Bueno, pero por ejemplo, Eh, cuando uno le pregunta a un paciente, ¿cuántas horas duerme? Y después, duermo 6, 7 horas. Y después uno le pregunta, ¿y La descansa? calidad del sueño. La calidad del sueño forma parte de la biología. Entonces, yo creo que hemos tenido, como vos recién mencionaste de Balin del 70 horas, hemos tenido un gran desarrollo de todo lo biologista, todo lo tecnológico, todo esto, cuando lo más importante de un paciente es la biografía, además de la biología. Creo que nos hemos perdido, mirando tanta biología que es tan compleja, tan amplia, tan inabarcable, Claro, claro. nos hemos perdido de la biografía, que es lo más apasionante. Porque cuando vos ves el detonador de cualquier enfermedad Es la biografía. en la biografía, Totalmente. lo investigás, como hacía el gran Jorge Martínez de Lanari, un médico psicoanalista clínico, un gran clínico, Sí, sí. y él hacía la historia psicosomática del paciente y te preguntaba, cuando empezó con el dolor de cabeza, migraña, Sí. cefalea, lo que quieras, ¿qué estaba haciendo? Claro. ¿Qué le estaba sucediendo en su vida? 6 horas antes, ¿qué pasó ¿Qué pasó? ese día? Bueno, que se eso- descargó esa Pero- situación traumática de enfermedad, ¿no? pero es la única forma de poder. Hoy en día tenemos grandes avances de la tecnología, grandes avances de la medicina, pero estamos fracasando, mirá lo que te digo, estamos fracasando en curar. Tenemos un montón de enfermos mantenidos con un montón de drogas, Ajá. pero ¿a quién los liberamos de la enfermedad y de la droga? Ese Claro. sería el éxito. Claro, El claro. éxito terapéutico es, andate, ya está, no tenés que tomar más nada. Ese sería el éxito terapéutico. Tenemos drogas que te Vos decís bajan la presión, curación. te baja la presión, te baja el colesterol, te baja la diabetes, te baja. Es fantástico que las tenemos. No estoy en contra de eso. Lo que digo que el verdadero éxito sería, qué fantástico llegar a los 80 y no tener que tomar nada. Bueno, eso sería un ideal Bueno, que es casi imposible, ¿no? deberíamos poder Es cuanto más planteárnoslo como pastillas utopía. tomás. Bueno, pero yo me junto con amigos de mis congéneres y a ver quién saca el pastillero más grande. Y claro, eso es lo que Bueno, digo. esto significa que hay algo que no hemos logrado hacer, que es mantener a la gente sana. El sistema, la alimentación, Y vos la pensás que cultura sedentaria. depende de los clínicos. No, depende de múltiples factores, pero la mirada macro que tenemos los clínicos es la que nos hace plantear. Deberían tener, Lucio, perdóname, Bueno, estoy muy ardida, como dicen los mexicanos, pero el médico clínico hasta está bastardeado. sí, está Yo le menospreciado. pregunto a todos mis pacientes, ¿usted tiene médico clínico? No, tengo gastroenterólogo, tengo traumatólogo, Sí. tengo no sé qué. ¿Y el médico clínico? Bueno. No sé. Entonces, algo pasa en nuestra sociedad y en ustedes, los grandes médicos clínicos, los médicos clínicos comunes. Bueno, uno de los temas es que la tecnología ha mejorado la rentabilidad y nosotros lo único que tenemos es el pensamiento. Un clínico ¿Te usa- parece poco el Pero el pensamiento? mercado no lo valora, aunque parezca mentira. O sea, yo con mi estetoscopio, con mi martillo, con mi escuchatorio, como decía Paco Maglio, con mi capacidad Paco de pensamiento, Maglio. es lo único que tengo. Yo no tengo enchufes en la pared, yo funciono aunque no haya luz. Y eso ha menospreciado la rentabilidad de lo que significa, pero yo creo que el péndulo ha llegado a un punto donde ahora tiene que volver porque... Y lo más interesante del tema es que somos pocos los que hemos tenido, porque han sido 30 años de bache, donde se ha perdido la tecnocracia, ha invadido nuestra profesión. Y entonces hoy, si un paciente no tiene 3 tomografías, pareciera que nadie lo estudió. Claro, Si un paciente Claro. no tiene 5 resonancias, alguien no hizo bien su tarea. claro. Entonces tenemos que volver a descubrir... A tener confianza en lo que es un médico y clínico. cuando la necesito, ¿no? la necesito, porque si vos te vas a ver, la mayor parte de los estudios no son patológicos. ¿En serio? La mayor parte de los estudios te cuentan algo que ya lo sabías. O que no cambió de la última vez. Y ahí podríamos hacer una lista desde laboratorio, montón de estudios. ¿Qué? ¿Y se podrían
restringir. No, la palabra no es restringir, sino inteligentemente hacérselos a los que corresponde que se los hagan. Bueno, eso digo. Bueno, falta la Por eso inteligencia. yo te decía en el backstage, los dueños de las prepagas son burros, quieren ganar dinero, cobran cada vez más, Sí. pero no dejan que los médicos trabajen mejor y usen menos laboratorio y tecnología. Que eso sería En Europa maravilloso. esta ola, esto que vos decís, en Europa sí sucede. Cada vez más hay alguien que piensa entero a la persona, piensa entero al paciente, piensa entera la enfermedad. Sin embargo, la doctora Tamara Landó, ¿Sí? que de París, Sí, dice que la medicina está pésima. porque en las toda grandes Europa. ciudades se ha atomizado. Atomizado como acá. Sí, pero vos salís igual que en la Argentina. Vas al interior y te das cuenta que hay alguien que piensa entero el enfermo. Alguien tiene que pensarlo entero el enfermo. Lo que pasa es que en las grandes ciudades se ha atomizado la salud. En las grandes ciudades, bueno, claro. Y la París, tecnocracia ha Buenos Aires. invadido el tema. Pero, por ejemplo, un médico de provincia Sí. sigue viendo a Sí, todo el paciente. en general, cuanto más te alejas, más... Sí. Lo que pasa es que sigue existiendo este concepto de... Y a ver si... Yo no quiero que venga un endocrinólogo, reumatólogo, gastroenterólogo, neurólogo, el que sea, a decir lo que hay que hacer. Quiero que juntos pensemos el enfermo. Lo que falta es Claro. eso. La Porque- coparticipación. Porque el subespecialista sabe muchísimo de la enfermedad, pero el que sabe del enfermo, que lo ve todos los años, hace un montón de años, soy yo. Y ahí es donde hay que reencontrar la cogestión, la colaboración. Y antes teníamos el médico de familia que nos atendía a todos. Por supuesto. O sea, hasta por teléfono podía decirle, mire, me pasa esto. Y cuando la nena de 14 años se embarazaba o se llevaba 15 materias, el papá le subía la presión, la mamá tenía gastritis y Claro, la abuela tenía pero dolor el de médico cabeza. tenía el manejo pero entendía de todo. por qué era todo. Escúchame, Bueno, la es un pregunta clásico. del millón. ¿Qué lugar ocupa, doctor, el psicoanálisis en la mente de los médicos clínicos y de distintas disciplinas que no derivan al psicoanálisis? ¿Qué lugar Bueno, ocupa? yo no voy a, específicamente no quiero hablar de solo psicoanálisis, sino de la necesidad de un psicoterapeuta en el equipo. ¿Sí? No es lo mismo. Estoy de acuerdo, pero voy a hablar de Llévese, la no es lo necesidad de un mismo. psicoterapeuta, que puede ser un psicoanalista o puede ser otro. No necesariamente tiene que ser un psicoanalista, porque a veces puedo necesitar a alguien que sea especialista en hábitos, que maneje para poder quitar hábitos no voy tóxicos. a discutir con esta. Entonces, yo estoy Vamos convencido al que sí. Che, ¿puede Sí. entrar cualquiera al Congreso? Si alguien necesita, colega, que me escriba, yo le mando una beca de invitación personal. Ningún problema. Va a ser un placer. Porque y va también a vos. ser algo muy importante que en la Argentina se desarrolle. Sexto Congreso Internacional de Medicina, 6.000 participantes. 6.000, es una Es el maravilla. congreso de habla hispana de clínica médica más grande del mundo. Y a lo mejor hacemos resurgir la clínica médica en serio. Tenemos que hacerlo. Y a los médicos. Tenemos que hacerlo. Y este regalo, como siempre, de Gracias, Silvia gracias, Luis. Blanco para que endulces tu vida con dosificaciones Como maravillosas que lo compartes con tus vínculos amorosos que quieras. Así Y será. es un placer, doctor Lucio Criado, tenerlo en Actualidad y Bueno, Psicoanálisis. el próximo vez que me invites vamos a exclusivamente hablar sobre la relación del psicoanalista con el clínico. ¿Qué espera un clínico de un psicoanalista y qué espera un psicoanalista del clínico? Nada más Y que sabés eso. que el clínico tiene que saber lo que es el psicoanálisis. Bueno. Si no, no sabe qué puede esperar. Estamos de acuerdo. Por eso quiero que hablemos de eso. Vamos hasta la residencia. Hagámosla. Lucio, es un placer total. Gracias, Creo que todos aprendemos con este médico maravilloso, docente de alma, te explica, te enseña, está actualizado y no pierde la humanidad. Luego de la pausa, vamos a las reflexiones finales, como siempre. Por el camino de la vida hay que seguir con la esperanza de llegar a ser feliz, aunque dejemos otro amor en el pasado. Para vivir
pueden convivir con la tibieza del perdón entre las manos. Para vivir, yo necesito de tu amor para vivir. Para vivir, yo necesito tu calor cerca de mí. Qué programón, ¿no? Bueno, mi parte médica, que es mucha, no dejé nunca de ser médica, a pesar de que dicen que ser psicoanalista es dejar de ser médico. Yo creo que no, porque ser médico, la definición es el arte de curar, acompañar, asistir, ¿no es cierto? Consolar. Es una actividad muy humana. Si vos no sos muy humano, por más que recites los teoremas de Pitágoras, la verdad no servís para nada. Hay gente que necesita el autoritarismo del médico clínico, porque sobre todo en la Argentina, la gente por ahí es muy dependiente, aunque ahora con el Google son todos médicos, psicoanalistas, psicoterapeutas, especialistas. El Google es terrible, porque a veces la pegan y a veces no la pegan. No sé quién asesora a Google científicamente, pero el papel del médico clínico, la palabra, la escucha del médico clínico, los famosos grupos Balint de relación médico-paciente, lo que decía el doctor Lucio Criado, la interdisciplina, no que cada uno funcione en forma atomizada, no, todos en conjunto para ese paciente. Y les voy a decir una cosa, uno también aprende en ese compartir interdisciplinario. Nos vemos.